Bueno, esta ponencia tiene como título Análisis geotécnico, selección y diseño de obras remediales de deslizamientos complejos en un proyecto vial localizado en la vertiente occidental de la cordillera oriental. Les habla Johan Camilo Garzón, especialista en geotecnia de la firma Ingeniería de Geotecnia, IGL, y profesor de cátedra de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Entonces, en este caso de estudio, la idea inicial es hacer una descripción muy en resumen de una investigación de campo, de los parámetros de resistencia, la definición del mecanismo de falla en el caso, los análisis de estabilidad que he realizado, la selección y el diseño de obras remediales de deslizamientos complejos. Un deslizamiento complejo que está en vecindad de un talud de corte vial, caracterizado por un depósito coluvial que se reposa sobre una arcillolita intensamente meteorizada y fracturada. Aparte de eso, pues la condición también desde un punto de vista geotécnico es condicional debido a la acción de las fallas geológicas en el sector y al buzamiento de las rocas que tienen la misma dirección de la pendiente del terreno. La localización general, este proyecto está localizado ubicado en Bogotá, está yendo hacia el noroccidente, hacia Guaduas. Estamos aquí en el municipio de Guaduas. Esta es la carretera nacional Punta del Sol. Y este proyecto vial tiene como 8 o 10 kilómetros, que es digamos que el inicio de la nueva carretera, la que va a pasar adelante de Villeta. Y vamos a centrarnos un poco en el sitio del kilómetro 22. Podemos ver ahí. Gracias. Aquí vemos la carretera, aquí podemos ver Guaduas, en este sitio. Aquí vemos la carretera que viene desde Puerto Salgar, es una carretera en doble calzada, y ingresa, aquí está la carretera, ingresa al pueblo. Esta nueva carretera, la idea es que no va a ingresar a Guaduas, sino es una variante y va a salir adelante de Villeto. Y ese es el tramo inicial y ese es el sitio de análisis del kilómetro 22. Aquí están ya iniciando las actividades de corte. Es un corte en cajón, más o menos de 35 metros de altura. Aquí vemos ya un poco más en detalle ya el avance de la obra. Aquí estaban simplemente realizando la etapa, digamos, de escapote en el sector. ¿Y qué pasó? Cuando iban en el corte haciendo 4 metros de excavación, se genera un deslizamiento cuyo escape principal sale a 170 metros arriba, la de arriba, desde el eje de la vía. Y es un deslizamiento que también tiene más o menos un ancho de 150 metros. Entonces, aquí en este momento pues, la excavación tiene que llegar a 35 metros de profundidad, digamos, en la cota de la vía. Y ya pues imaginarán el volumen de la masa de suelo. Aquí había una casa, obviamente quedó totalmente destruida y tan solo iban 4 metros de excavación. Nos faltaba llegar a ser 31 metros y pues, la condición era esta, una condición bastante crítica. Un poco de la geología regional del sector. Estábamos localizados en el flanco occidental de la cordillera oriental, en el flanco oriental pues, del centinela de Guaduas. Y este sector está delimitado por el sistema de fallas del Alto del Trigo. Aquí estamos en los puntos de estudio del kilómetro 22. Y pues esta zona, en ese estudio, pues, lo que hemos visto es que confluyen sinclinales y anticlinales asociados a unas estructuras regionales muy puntuales, que afectan obviamente todo el tema de la formación geológica y el tema de las rocas, del grupo Guayaquil y la formación del río Seco, que es característica de este sitio. Mirando un poco la geología estructural, que es el que tiene, digamos, gran predominio en estos sectores, aquí tenemos el sistema del Alto del Trigo, obviamente con una imagen del sistema geológico, y vemos todo el sistema de fallas que hay en este sector, muy obviamente, principalmente direccionadas en el sentido
noreste, sur, oeste, y hay otros que son este, oriente, como esta. La carretera en realidad viene por este lado, no calzado, y hace esta U. Y es curioso que cuando en este punto, si uno sigue los alineamientos del sistema de falla en la carretera existente, se encuentran problemas de inestabilidad. Así que eso ya era conocido. Y todos estos sitios que habían tenido problemas en esta construcción, en la carretera actual tienen problemas. ¿Dónde están estos lineamientos estructurales y de fallas? Un poco ya viéndolo en una fotografía de ello. Entonces todo esto en línea punteada en rojo, señalamos los lineamientos estructurales de las fallas. En amarillo pues, marcamos el escape principal reciente, y lo que vemos en color negro es el contacto de contactos geológicos identificados. Entonces tenemos en esta zona este gran depósito coluvial, este depósito coluvial matriz soportado, y al costado norte y sur pues estaban ya las subsistencias gruesas de lorita, río seco, intercaladas con estas capas de arenisca lodosa. Cuando uno miraba el corte en cajón, ¿cómo era? El corte en cajón estaba, aquí estaba una escala, aquí estaba yo parado ahí mirando este talud, y veíamos este fallamiento normal con componente importante de rumbo, asemejándose a un estilo estructural tipo grave, de manera escalonada con los desplazamientos y microdesplazamientos a lo largo de toda la ladera. Entonces uno veía aquí los lentes de arenisca y el cambio seccional en cada uno. Entonces se estaban moviendo bloques en ese sector. Cuando uno ya lo miraba, ese es el corte en cajón que existía, justamente aquí esa es la zona del kilómetro 22. Entonces ellos ya tenían la rasante, no se podía hacer un cambio en diseño geométrico y sí o sí tocaba bajar los 35 metros. A medida que uno se iba acercando al sector, ese sistema de fallas era cada vez más cerca. Y cuando uno estaba ya en el centro, muy cerca del sitio, lo que uno ya veía era la foto, no se puede saber, pero ya la roca es totalmente fracturada, tanto que pues, el comportamiento era ya suelo, ¿no? Para esos sitios, para ese sitio hicimos una exploración complementaria que tenía directamente la concesión. Fueron exploraciones geotécnicas de 30 hasta 60 metros de profundidad, una muestra solamente una, la siguiente, que es más o menos lo que encontramos. Entonces, encontramos más o menos 15 metros de ese depósito coluvial matriz. Muy, muy antiguo. Y debajo de los 15 metros comenzamos a identificar estos estratos, estas intercalaciones de arcillolita y de arenisca de grano decreciente, y veíamos muchas zonas de alto fracturamiento a lo largo de todo el perfil. Entonces uno veía que había zonas de altas debilidades. Entonces, aparte de que teníamos 15 metros de depósito aluvial, coluvial de matriz arcillosa, por debajo teníamos diferentes zonas de fractura que son, digamos, con alguna posibilidad cinemática de movimiento. Esas son un poco las imágenes de las fotografías para ver el nivel de intensidad de fracturamiento de la roca y de utilización. Entonces, y aparte de eso, todas las perforaciones nos daban los cambios, digamos, de los lentes, no eran continuos. Entonces no podíamos generar una estratigrafía como la veíamos en los taludes adyacentes, sino en realidad esos estratos tenían, digamos, esas facetas laterales, se perdían. Entonces, era una condición, y a partir de la exploración geotécnica, inclusive hicimos una perforación de manera casi horizontal, a 70 metros, para poder ver y poder identificar todos estos sitios. Y ese, digamos, que fue el modelo técnico que encontramos. Parte superior, el suelo residual, obviamente depósito fluvial, unos intervalos predominantemente logolíticos y los estratos de arenisca. Entonces, viendo el nivel, lo que decidimos fue, para las secciones de análisis, digamos que la mejor manera de representar el comportamiento de estos materiales fue a partir de un análisis, digamos, del material de una manera continua. No lo quisimos hacer como un análisis como si fuera roca, sino lo trabajamos más bien como un material continuo. Y esta anexión, pues, solamente se publicó en
ítems, que es el grado de fracturación de la roca, pues era tan elevado que una eventual superficie de falla dentro del macizo rocoso pues no se iba a desarrollar primariamente por una familia de las discontinuidades, sino por la unión de todos los planos de usamiento, de diferentes usamientos y rumbos de los planos de discontinuidad. Y entonces digamos que este es el modelo, lo hicimos un modelo de análisis en elementos finitos con el programa Optum. Este tiene la ventaja, el programa que trabaja con análisis límite combinado, y uno puede obtener factores de seguridad calculados por el límite superior y por el límite inferior para encontrar una solución exacta. Este fue el modelo, y también queríamos un poco abordar los factores de seguridad en cada una de todas las etapas de análisis. Un poco del perfil, y bueno. Y en alternativas de estabilización, les intentamos hacer tres alternativas. Una primera era hacer un terraceo con, digamos, alturas de altura de corte de 10 metros, con unas bermas, de 1,5 horizontal, 1 vertical. Y dentro de esas bermas hacíamos un nivel de anclajes, todo de 25 toneladas y más o menos 40 metros de longitud, separados cada 1,50 en la horizontal con la vertical. Entonces era una condición bastante, muchos anclajes. Esta, digamos que es el escenario de análisis, es más o menos el campo proyectado. Entonces hicimos las etapas de análisis consecutivas también para poder tener todos estos, tener en cuenta los estados de esfuerzos en todas las etapas. Y aquí vemos más o menos todos los niveles de anclajes que se requerían y el terraceo que teníamos que hacer. El terraceo era casi notado desde el chaflán de corte que estaba proyectado casi 50 metros hacia arriba. Entonces hicimos para este análisis casi 20 etapas, donde arrancábamos con la demografía inicial, hacíamos la excavación inicial y llegábamos a la condición topográfica en la cual nosotros llegamos, obviamente garantizando pues, que este factor de seguridad estaba en la condición metaestable, ese factor de seguridad de 1, y de ahí para adelante comenzábamos a mirar los factores de seguridad, cómo avanzaban en cada una de las etapas. Llegamos a la conclusión de que no era posible esta solución, así le pudiéramos poner más cantidad de anclaje y la solución no daba el factor de seguridad para la condición estática. Entonces requerimos, pues, hicimos una alternativa 2, que fue un terraceo con pilotes a lo largo de todo el terraceo, que fue una solicitud puntual de la interventoría que la analizamos. También hicimos obviamente todos los cálculos, todas las etapas. En esta condición nos daba que, pasamos a la siguiente, por favor, las condiciones entonces del factor de seguridad, cómo varían en condiciones estática, estática, y estábamos muy en el límite. Entonces no alcanzábamos a cumplir el uno con uno, estábamos ahí, y obviamente muy cerca de al factor de seguridad de uno, por esa alternativa no. Las superficies de falla, como nos daban en Puerto del Modelo, aquí posiblemente había esta zona debido al movimiento del espejo, pues se podía generar una falla de fondo. Entonces, ya con este caso que mirábamos, eran 35 metros, este tipo de material, pues requerimos, obviamente hay un ejemplo muy claro, que es el túnel del túnel, que es más o menos en la misma zona, recrear un poco la experiencia que se tiene, y se intentó pues, diseñar este túnel falso, que consistía obviamente en 4 vigas puntales, para evitar generar estas grandes excavaciones. Las excavaciones se iban a bajar, poníamos obviamente las primeras hileras de Keyson, y hacíamos excavación y apuntalábamos. Esto garantizaba que en realidad no hubiera movimientos en la parte alta. Entonces ahí más o menos el proceso del programa de Optum, paso por paso, salieron casi 20 etapas, 30 etapas. Lo hicimos todo en condición plana de deformación, sin embargo, lo que hicimos fue hacer un modelo tridimensional para recrear la distancia de los Keyson y poder generar un modelo equivalente en el 2D para poder poner, obviamente, la estructura que garantizaran más o menos las mismas deformaciones en el tridimensional, con una inercia equivalente. Y con esto pues, ya pudimos obtener efectivamente pues, factores de seguridad en condición de eurostática por encima del 1,2, inclusive estábamos comenzando alrededor de 1, que son las etapas que hemos tenido.
y veíamos que pues a medida que pasábamos las etapas, pues siempre los factores de seguridad aumentaban, llegando inclusive a tener factores de seguridad de 1,8 por la incertidumbre que se tiene en el sector. Entonces, más o menos algo de la malla con la que trabajamos, y digamos que sería como la posible superficie si en algún momento se llegara a presentar. Es una superficie profunda, pero con ese factor de seguridad de 1,8. Sí, sí. Entonces, pues, digamos, como conclusiones generales de este estudio, es un caso en el cual vimos que veníamos en un talud de corte en roca estable, 35 metros, y en tan solo 10-20 metros ya podemos cambiar y cambian las condiciones a condiciones de este tipo. Un sistema de ground que había ahí, como lo vimos con nuestro geólogo, y no era posible hacerlo con análisis de estabilidades como lo que generalmente hacemos con análisis de slide, porque siempre cumplían los factores de seguridad. Trabajar con material de roca nos daba factores de seguridad bastante altos, pero eso no correspondía a lo que se evidenció en campo y a ese primer movimiento. Entonces hicimos con elementos finitos, obviamente todos los parámetros fueron calculados, estimados, inclusive con índices triaxiales. Hicimos obviamente compresiones en roca con deformímetros eléctricos para poder determinar los módulos de deformación de la roca y obviamente también de las zonas de fractura. Y pues más que todo eso, pues es la modelación que se hizo, que digamos que la conclusión general es que ese es el proceso de idealización de un proyecto completo, que se incluye toda la geometría, las propiedades de los materiales, las cargas, y también para hacerlo habitable, de una manera para poder analizar y para cumplir las normas. Digamos que esa es la modelación. Sin embargo, pues el proceso de modelación es mucho más que un simple efectuar cálculos. La verdad es la comprobación de la superficie, de lo que uno ve en campo, la validación de nuestras teorías, del comportamiento como tal. Es poder identificar y darle validez a lo que nosotros como tal vemos y miramos. Y pues bueno, eso era como todo. Muchísimas gracias.